Hola a todos fans de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén de maravilla. Y si no, bueno, aquí estamos para animarnos un poquito como siempre. Hoy tengo un vídeo que creo que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los actores turcos más queridos y que más pasiones levantan, Can Yaman. Y no solo eso, que también vamos a hablar de Demet Özdemir. El título lo dice todo. Can Yaman rompe el silencio, Sandokan y Demet se reúnen, la verdad detallada. ¿Emocionados? Yo sí. Y prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles, las últimas noticias, los rumores, y sobre todo, la verdad detrás de estos temas que a muchos de ustedes les interesan tanto. Vamos a profundizar mucho más allá de lo que hemos hablado en otras ocasiones. Así que si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo, porque siempre hay novedades sobre el mundo de las series turcas, los actores y actrices que tanto nos gustan, y por supuesto muchos chismecitos y análisis. No se lo pueden perder. Bien, empecemos por lo más importante, por lo que más nos intriga, ¿qué pasa con Can Yaman y su proyecto de Sandokan? Para los que no lo sepan, o para refrescarles la memoria, Can Yaman lleva un tiempo trabajando en este proyecto internacional que promete ser épico. Es una adaptación de la famosa novela de Emilio Salgari, y la verdad es que desde que se anunció, las expectativas son altísimas. ¿Por qué? Bueno, primero porque Sandokan es un personaje icónico, un símbolo de valentía, aventura, exotismo y romanticismo, que ha cautivado a generaciones. Y segundo porque Can Yaman ha demostrado con su carisma arrollador, su talento actoral en constante crecimiento y su dedicación inquebrantable al trabajo, que es capaz de afrontar retos como este. Su físico, su entrega a la preparación física y su capacidad para encarnar personajes complejos lo convierten en una elección casi perfecta para el tigre de Malasia. Pero, ¿qué ha pasado últimamente con Sandokan? ¿Por qué el silencio que ha reinado en torno al proyecto? Bueno, como suele ocurrir en este mundo del espectáculo, hay mucho ruido y pocas nueces, y la información a veces se diluye en un mar de rumores y especulaciones. Ha habido rumores, especulaciones, retrasos. La producción ha tenido algunos problemas, eso es evidente. Se ha hablado de cambios en el guión, en el equipo técnico y hasta en el casting, aunque estos últimos no se han confirmado de manera oficial. Y claro, esto ha generado cierta incertidumbre entre los fans, especialmente en aquellos que esperábamos ansiosamente ver a Can Yaman convertido en el valiente Sandokan. ¿Se hará la serie? ¿Cuándo se estrenará? ¿Será fiel a la esencia de la novela? ¿Estará a la altura de nuestras expectativas? Son preguntas que todos nos hacemos. Lo que sí podemos decir con certeza, y es un punto fundamental a tener en cuenta, es que Can Yaman sigue involucrado en el proyecto. Él mismo, aunque ha sido prudente con sus declaraciones oficiales, sí ha dado algunas pistas sutiles, pero significativas, en sus redes sociales. Hemos visto fotos y vídeos de él entrenando incansablemente, preparándose físicamente de manera exhaustiva, lo cual es un indicio claro y evidente de que el proyecto sigue en marcha y de que él está completamente comprometido con el papel. Se le ha visto practicando esgrima, dominando artes marciales, y sometiéndose a regímenes alimenticios estrictos para lograr el físico atlético y la agilidad que el personaje de Sandokan exige. Además, ha estado en contacto constante con el director, los productores y el equipo de producción, trabajando en los detalles finales, discutiendo aspectos cruciales del guión, el vestuario y la puesta en escena. Esto demuestra su profesionalismo y su deseo de que la serie sea un éxito rotundo. Ahora, ¿por qué el silencio prolongado? ¿Por qué no tenemos más información, más actualizaciones, más avances? Bueno, hay varias razones posibles, y es importante analizarlas para comprender la situación en su totalidad. Discreción estratégica En primer lugar, es normal que la producción quiera mantener cierta discreción, especialmente cuando hay cambios o ajustes en curso. Revelar información prematuramente antes de tener todo atado y asegurado, podría generar falsas expectativas, especulaciones infundadas o incluso críticas negativas que podrían perjudicar el proyecto. La prudencia y la cautela son, en este caso, estrategias de marketing inteligentes. Estrategia de lanzamiento En segundo lugar, es posible que estén esperando el momento adecuado para hacer un anuncio oficial, con gran impacto mediático y con la pompa que el proyecto merece, y revelar todos los detalles de una vez.
Esto podría incluir la fecha de estreno, el tráiler oficial, el elenco completo y otros elementos clave que generen expectación y entusiasmo entre el público. El lanzamiento estratégico y cuidadosamente planificado es esencial para maximizar el impacto y el éxito de la serie. Complejidades de la producción y en tercer lugar, y esto es algo que a veces olvidamos, es que el mundo del cine y la televisión es un universo muy complejo. Hay muchos factores que influyen en la producción de una serie, desde la financiación, la disponibilidad de los actores, las localizaciones, la logística. Todo esto lleva tiempo, requiere paciencia, y exige una coordinación impecable. Obtener los permisos necesarios para rodar en diferentes países, asegurar los fondos suficientes, y coordinar las agendas de un elenco internacional son desafíos considerables. Posibles reajustes creativos Otro factor a considerar, aunque no confirmado oficialmente, es la posibilidad de que se estén realizando ajustes creativos en el guión, la dirección o incluso el casting. La industria del entretenimiento es dinámica y está en constante cambio, y es posible que se hayan detectado áreas de mejora o que se hayan tomado decisiones para optimizar la calidad de la serie. Estos ajustes, aunque pueden generar cierta incertidumbre, son en última instancia positivos, ya que buscan asegurar que el producto final sea lo más atractivo y exitoso posible. Derechos y licencias Finalmente, no podemos descartar la posibilidad de que se estén resolviendo aspectos legales relacionados con los derechos de autor, las licencias y los acuerdos de distribución. Estos trámites burocráticos pueden ser lentos y engorrosos, y pueden retrasar el anuncio oficial del proyecto. Así que, ¿qué podemos esperar? Pues, lo más probable es que en los próximos meses tengamos noticias más concretas y definitivas sobre Sandokan. Esperemos que la producción esté trabajando a contrarreloj para darnos una serie a la altura de las altísimas expectativas. Es crucial recordar que las producciones de gran envergadura, especialmente aquellas con ambiciones internacionales, requieren tiempo, inversión y una planificación meticulosa. Y sobre todo esperemos que Can Yaman, con su talento innato y su entrega total al proyecto, nos regale una interpretación inolvidable de Sandokan, un personaje que lo catapultará definitivamente al estrellato internacional. Ya quiero ver a Can en el papel de Sandokan. Va a ser épico. Y creo que el resultado final valdrá la pena la espera. Y hablando de épico, pasemos a otro tema que seguramente les interesa mucho, y que ha despertado la curiosidad de millones de fans. ¿Qué pasa con Demet Özdemir? Porque, como sabrán, ella y Can Yaman protagonizaron una de las novelas turcas más exitosas de los últimos años, Erkencikus, o Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, una chispa que trascendía la pantalla y que cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La serie fue un fenómeno global, un éxito arrollador en Turquía y en numerosos países alrededor del mundo. A partir de ahí, los rumores sobre una posible relación romántica en la vida real no se hicieron esperar, alimentando la fantasía de los fans y generando una gran expectación. ¿Ahora se han reencontrado Demet y Can? Esa es la gran pregunta que resuena en los corazones de los seguidores. Y la respuesta a día de hoy es sí. Pero como siempre, con matices y con la prudencia que requiere la situación. Recientemente ambos actores han coincidido en algunos eventos públicos, como festivales de cine, galas benéficas, o incluso fiestas privadas en el ámbito de la industria del entretenimiento. Y por supuesto los fans, siempre atentos y ávidos de noticias, no tardaron en capturar fotos y vídeos de ellos juntos, en momentos de cercanía y complicidad. En estas imágenes se les ve compartiendo momentos, charlando animadamente, sonriendo con naturalidad y mostrando una evidente camaradería. Y claro, esto ha vuelto a encender la chispa de la esperanza y la ilusión entre los fans que sueñan con verlos juntos, tanto en la vida real como en la pantalla, reviviendo la magia de Pájaro Soñador. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Significa que están juntos, que han retomado una relación sentimental? Pues, no necesariamente. Es importante recordar que Demet y Can son dos actores muy conocidos y exitosos, y que es normal que se crucen en eventos de la industria, especialmente en aquellos que reúnen a figuras del mundo del espectáculo. Son profesionales y saben perfectamente que su relación laboral, y la fama que les dio Pájaro Soñador, es algo que siempre les unirá de alguna manera, que forma parte de su historia y que ha dejado una huella imborrable en la memoria de millones de personas. Lo que sí es cierto y es un detalle importante a destacar, es que al parecer,
entre ellos existe una buena relación, basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Se respetan como profesionales, se admiran como compañeros de trabajo y han sabido mantener una amistad a pesar de los rumores, las especulaciones y la inevitable presión mediática. Han demostrado madurez, inteligencia emocional y un gran sentido de la privacidad. Y eso en un mundo como el del espectáculo, donde las relaciones a menudo están sometidas a escrutinio público y a la presión de los medios, es algo que hay que valorar y reconocer. ¿Por qué es tan importante esta reunión para los fans? Bueno, por varios motivos que son comprensibles y legítimos. El impacto de Pájaro Soñador, primero, porque Pájaro Soñador fue una serie que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores y en el mundo de las novelas turcas en general. La serie revolucionó el género, cautivando a audiencias de todas las edades y culturas con su historia romántica, sus personajes entrañables, su humor y su cuidada estética. La química innegable segundo, porque la química entre ellos era increíble, un elemento fundamental para el éxito de la serie. La conexión que tenían Can y Demet en la pantalla era palpable, creíble y apasionada, y muchos soñaban con que esa conexión traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real. La idealización del amor romántico y tercero, porque los fans, como ya sabemos, somos muy soñadores y románticos por naturaleza, y nos encanta imaginar historias de amor y felicidad. Nos emocionamos con las historias de amor en las series, y a menudo, proyectamos nuestros propios deseos y anhelos en las relaciones de los actores que admiramos. El anhelo de revivir la magia además, los fans de Pájaro Soñador sienten nostalgia por la serie, y el reencuentro de Can y Demet les permite revivir, aunque sea por un instante, la magia y la emoción que sintieron al verlos juntos en la pantalla. Es como una ventana al pasado, un recordatorio de momentos felices y de una historia que les tocó el corazón. ¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Es posible que retomen una relación sentimental? Bueno, seamos realistas. No creo que sea realista esperar una relación romántica entre ellos. Ambos han seguido caminos distintos, han tenido otras relaciones, han madurado, han crecido profesionalmente y están centrados en sus carreras y en sus proyectos personales. Sin embargo, lo que sí podemos esperar y desear es que sigan manteniendo una buena amistad, basada en el respeto y el cariño mutuo, y que en el futuro, quién sabe, puedan volver a trabajar juntos en algún proyecto. Esto sería un sueño hecho realidad para muchos fans, y una muestra de profesionalismo y de la buena sintonía que existe entre ellos. La posibilidad de verlos nuevamente juntos en la pantalla, ya sea en una serie, una película o incluso un anuncio publicitario, es algo que los fans anhelan y que, sin duda, generaría una gran expectación. En resumen, Can Yaman sigue trabajando arduamente en Sandokan, aunque la incertidumbre en torno al proyecto persiste, y la paciencia es la clave. Demet Özdemir y Can Yaman se han reencontrado, demostrando que mantienen una buena relación de amistad y compañerismo. Y ahora, vamos a profundizar un poco más en la realidad detrás de todo esto, porque es importante analizar la información de manera crítica, sin dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y con la madurez que requiere la situación. En primer lugar, es fundamental entender que los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su vida privada, a sus sentimientos, a sus elecciones. Debemos respetar sus decisiones, sus espacios personales y su derecho a preservar su intimidad. No debemos presionarles para que hagan o digan cosas que no quieren, ni exigirles explicaciones sobre sus vidas. Las redes sociales son una herramienta poderosa, que nos permite conectarnos con nuestros ídolos y con otros fans, pero también pueden ser una fuente de presión, de acoso y de invasión a la privacidad. Es importante usar las redes con responsabilidad, con empatía y con respeto, y no caer en el sensacionalismo, en los comentarios ofensivos o en el juicio público. En segundo lugar, es crucial no confundir la ficción con la realidad, y esto es algo que a menudo se nos olvida. Lo que vemos en una serie, por mucho que nos guste, por mucho que nos emocione, es una representación, una historia creada para entretenernos, para hacernos soñar, para evadirnos de la rutina. Los actores interpretan personajes y su relación en la pantalla es el resultado de un guión, de una dirección, de una puesta en escena y de la química que existe entre ellos. No necesariamente refleja lo que sucede en sus vidas personales. Es importante diferenciar entre la realidad y la ficción,
y no proyectar nuestras propias fantasías y expectativas en las relaciones de los actores. En tercer lugar, es importante ser críticos con la información que consumimos. En Internet, y especialmente en las redes sociales, hay mucha información falsa, manipulada o sacada de contexto. Los medios de comunicación, a veces, buscan el sensacionalismo y pueden distorsionar la información para generar más clics o más ventas. Es importante contrastar la información, leer diferentes fuentes, buscar la veracidad de los datos y no creer todo lo que vemos o escuchamos. Hay que ser escépticos y no dejarnos llevar por los titulares llamativos o por los rumores sin fundamento. Y por último, es importante disfrutar de las series y de los actores que nos gustan, sin obsesionarnos, sin crear expectativas irreales, y sin olvidar que son personas con sus propios sentimientos, sus propios problemas y sus propias decisiones. Disfrutemos de su trabajo, apoyémosles en sus proyectos, y respetemos sus decisiones, sean cuales sean. No debemos olvidar que al final, los actores son seres humanos, con derecho a su felicidad y a su privacidad. Así que para finalizar este vídeo, quiero dejarles algunas reflexiones finales, para que las tengan presentes. Asterisco, 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 la paciencia es una virtud, asterisco, asterisco, esperemos a que Sandokan se concrete, y confiemos en el talento y la dedicación de Can Yaman. La espera, aunque pueda ser larga, valdrá la pena si el resultado es de calidad. Asterisco, 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 la amistad es valiosa, asterisco, asterisco, celebremos la buena relación que existe entre Demet y Can, y dejemos que fluyan las cosas. La amistad es un tesoro, y debemos valorarla y respetarla. Asterisco, 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 disfrutar del momento, asterisco, asterisco, aprovechemos cada instante, cada noticia, cada imagen, cada interacción para disfrutar de lo que nos apasiona. La vida es corta, y debemos aprovecharla al máximo. Asterisco, 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 la felicidad es subjetiva, asterisco, asterisco, recordemos que cada persona tiene su propia definición de felicidad. Respetemos las decisiones de los demás y no nos aferremos a ideales imposibles. Asterisco, 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 el poder del apoyo, asterisco, asterisco, apoyemos a nuestros actores favoritos, sin juzgar, con cariño y con respeto. Su éxito es el nuestro y su felicidad es un poco la nuestra también. Asterisco, 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 el valor de la privacidad, asterisco, asterisco, respetemos la privacidad de los demás, y no invadamos sus espacios personales. La vida privada es un derecho fundamental. Asterisco, 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 la importancia de la autocrítica, asterisco, asterisco, seamos críticos con nosotros mismos y con la información que consumimos. No nos dejemos llevar por el sensacionalismo ni por las emociones negativas. Bueno, y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir, y para disfrutar juntos del mundo de las novelas turcas. Hemos profundizado mucho más en los detalles, y espero que este análisis más completo haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si les ha gustado, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Tenemos muchos más temas interesantes por explorar. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán ninguna novedad. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre Sandokan, sobre la relación entre Can y Demet, y qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Quiero leerlos a todos. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones, sus sugerencias y sus preguntas. No duden en participar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande. Les envío mucha energía positiva. Y recuerden, sean felices, disfruten de la vida, y sigan disfrutando de las novelas turcas. Chao, chao. Y hasta la próxima.